Cierra los ojos y respira. No importa dónde estés ni lo que tengas alrededor. Por unos instantes quiero que escuches algo que muy pocos se atreven a decirte. Tal vez esta no sea la única vida que estás viviendo. ¿Alguna vez has sentido que en algún rincón invisible de este universo hay otra versión de ti? Una versión que tomó decisiones distintas, que siguió otros caminos, que hoy tal vez vive una historia que tú has soñado en silencio. Tal vez a veces te sorprendes pensando, ¿por qué siento que mi vida podría haber sido diferente? ¿Por qué hay recuerdos, intuiciones o emociones que no puedo explicar? Jacobo Greenberg decía que esto no es casualidad, que la realidad que tú percibes no es más que una de muchas posibles, como una melodía que eliges escuchar entre una sinfonía infinita. Y lo más fascinante es que esas realidades no están lejos. No son mundos separados por distancias imposibles. Están aquí, ahora, como capas invisibles que se rozan, esperando a ser conectadas. Hoy, mientras escuchas mi voz, quiero que te permitas una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Qué sucedería si pudieras conectar dos realidades al mismo tiempo? No para escapar de la tuya, sino para traer a ella lo mejor de otra, no para huir de tus problemas, sino para abrir puertas que tal vez ni siquiera sabías que estaban cerradas. En este viaje vamos a adentrarnos en una de las ideas más provocadoras de Jacobo Greenberg. Te voy a llevar de la mano para que comprendas qué significa vivir con más de una realidad entrelazada y cómo esa conexión puede transformar la manera en la que caminas, decides y hasta respiras. Y te lo advierto, después de escuchar esto, ya no vas a ver tu vida de la misma manera. Imagina que la realidad en la que vives no es una estructura sólida, sino un tejido vivo, un tejido que no solo contiene tu historia, sino millones de posibilidades coexistiendo en capas que rara vez percibimos. Jacobo Greenberg dedicó su vida a explorar este misterio, la mente humana como una interfase, un puente entre realidades. Él decía que lo que llamamos realidad es, en esencia, una interpretación. Y como toda interpretación, puede cambiar, transformarse, mezclarse con otras. Para entenderlo, primero hay que reconocer algo que solemos pasar por alto. Vivimos en un mundo que damos por sentado. Caminas por las mismas calles, saludas a las mismas personas, repites las mismas rutinas. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si, en lugar de mirar hacia donde siempre miras, pudieras girar el rostro y ver otra capa de existencia superpuesta a la tuya? Una capa que no es fantasía, sino una versión alternativa de lo que eres. Jacobo explicaba que el campo de conciencia no es lineal, no es una línea que va de tu pasado al presente y al futuro. Es más bien un océano, y tú estás nadando en una corriente específica. Pero a tu alrededor hay miles de corrientes más, fluyendo al mismo tiempo, algunas suaves, otras intensas. Y cada una de esas corrientes representa otra realidad posible, una vida donde tomaste otras decisiones, donde conociste a otras personas, donde tu historia siguió un rumbo distinto. Ahora, ¿por qué conectar dos realidades? Porque al hacerlo, no estás jugando a imaginar, estás accediendo a información, emociones, energías y posibilidades que no están limitadas por la experiencia que tienes hoy. Es como si pudieras extender la mano y tomar un fragmento de otra versión de ti y traerlo aquí, a tu presente. En sus investigaciones, Greenberg relataba casos fascinantes. Personas que, en estados de meditación profunda o bajo prácticas de sintergia, describían escenas de lugares y momentos que no habían vivido en esta vida. Algunos recordaban conversaciones, detalles, olores, incluso emociones que correspondían a otra realidad en la que estaban presentes. Y lo más sorprendente, estos relatos no eran simples sueños o fantasías.
En muchos casos, podían verificar detalles imposibles de conocer desde su experiencia actual. Pero aquí está lo verdaderamente revolucionario. Conectar dos realidades no es un privilegio de unos pocos. No se trata de un don especial que solo tienen algunos. Según Greenberg, todos estamos conectados a múltiples capas de existencia. La diferencia es que la mayoría no ha aprendido a afinar su percepción para notarlo. Piensa en esos momentos que parecen insignificantes, pero que te dejan una sensación extraña. Ese instante en que entras a un lugar y sientes que ya has estado ahí. Esa conversación con un desconocido que parece llevar años de amistad, o esa decisión impulsiva que te lleva justo al encuentro o a la oportunidad que estabas necesitando. En la visión de Greenberg, estos momentos son puntos de contacto entre realidades. Momentos en que dos capas de existencia se rozan y tú, sin saberlo, percibes algo más amplio que tu historia habitual. Ahora, quiero que imagines que este contacto no ocurre solo por accidente, que no depende de casualidades, sino de tu capacidad para buscarlo, provocarlo, abrirte a ello. Cuando conectas dos realidades conscientemente, estás creando un canal entre lo que vives ahora y lo que podrías vivir. Y en ese canal circulan ideas, emociones, señales y oportunidades que pueden modificar tu presente. Aquí es donde Jacobo era muy claro. La conexión entre realidades no es una fantasía de escapar de la vida actual. No se trata de vivir en una ilusión. Se trata de comprender que tu realidad actual puede expandirse al incorporar la energía, la claridad y las posibilidades de otra. Es una fusión, no una huida. Recuerdo que Greenberg hablaba mucho de lo que él llamaba resonancia de campos. En términos simples, cuando dos realidades se conectan, la información de una empieza a influir en la otra. Es como dos instrumentos afinándose. Uno, vibración influye en la otra hasta que ambas resuenan en armonía. Si en una realidad tú ya has alcanzado un estado de paz, éxito o amor, esa vibración puede comenzar a permear tu realidad actual, acelerando procesos que aquí parecen imposibles. Esto abre una pregunta poderosa. ¿Cómo saber qué realidad conectar? Jacobo sugería que no hay que buscar obsesivamente una realidad perfecta. Más bien, hay que dejar que la intención y la emoción actúen como guías. Tu corazón sabe a qué versión de ti quiere acercarse. No es una búsqueda mental, sino una apertura emocional. Imagina que hay una versión de ti que ya sanó una herida que hoy duele. O una versión que ya logró el proyecto que tanto te ilusiona. O una que vive en armonía con una pareja que aún no conoces. Al conectar tu campo con esa versión, no estás robándole su destino. Estás creando un puente para que esa vibración llegue a ti y tú puedas comenzar a sentir, actuar y decidir en coherencia con esa posibilidad. Esto explica por qué muchas personas, después de hacer ejercicios de conexión de realidades, empiezan a tomar decisiones diferentes casi sin darse cuenta. Es como si una parte de ellos empezara a guiarse por un mapa que antes no tenían. Y entonces los cambios comienzan. Se atreven a decir no, buscan nuevas oportunidades, dejan relaciones que ya no vibran con ellos, o se abren a coincidencias que antes habrían pasado desapercibidas. Pero aquí viene algo importante. Conectar dos realidades no significa que todo sea mágico y perfecto de la noche a la mañana. Jacobo insistía en que este trabajo requiere constancia. Al principio puede sentirse sutil, casi imperceptible, pero poco a poco las señales se vuelven más claras. Sueños diferentes, intuiciones más precisas, encuentros inesperados, emociones que cambian sin razón aparente. La conexión entre realidades es como sembrar una semilla. No ves la planta al instante, pero la energía ya está en movimiento. Y si mantienes la intención y la apertura, un día despiertas
y te das cuenta de que aquello que parecía imposible ahora forma parte de tu vida. Y entonces entiendes algo profundo. No conectaste con otra realidad para escapar de esta, sino para transformarla, para traer a tu presente la fuerza, la claridad y la energía de un futuro que estaba esperando por ti. Ahora que sabes que las realidades no están separadas por paredes, sino por frecuencias, podemos ir más profundo. Jacobo Greenberg decía que la mayor trampa de la mente es creer que la realidad es única, porque al asumir que solo existe esto que veo, nos encerramos en un patrón que repetimos una y otra vez, como un disco que gira sin salirse de su ranura. Pero conectar dos realidades es precisamente lo contrario. Es sacar la aguja de la ranura y colocarla en otra pista. Y aunque la canción sea diferente, sigue siendo tu música, solo que ahora la melodía cambia y tú cambias con ella. Piensa en tu vida como un libro abierto en un capítulo específico. Tal vez en este capítulo hay desafíos, dudas, sueños a medio camino. Pero ¿qué pasaría si pudieras hojear más adelante? Si pudieras leer fragmentos de un capítulo donde las cosas se resolvieron, donde las piezas encajaron. Esa versión ya está escrita y tú puedes acceder a ella. Conectar dos realidades es abrir ese libro en dos páginas al mismo tiempo. Greenberg estaba convencido de que el espacio-tiempo no es lineal y que la conciencia puede habitar varios escenarios simultáneamente. Por eso, insistía en que al meditar, visualizar o intencionar, no estás creando algo nuevo. Estás sintonizando con una frecuencia donde eso ya existe. No es inventar, es elegir. Pero claro, la mente siempre pregunta, ¿y cómo sé que no me lo estoy imaginando? Él respondía algo que desarma cualquier duda. Si tu imaginación tiene el poder de mostrarte esa posibilidad, ya estás en contacto con ella. No hay diferencia entre imaginar y percibir cuando hablamos de conciencia. La imaginación es la puerta. Y aquí entra un aspecto muy poderoso: las emociones como señal de conexión. Cuando conectas con una realidad que está alineada contigo, lo sientes. Hay calma, hay entusiasmo, hay una certeza inexplicable. No es ansiedad, no es desesperación. Es como reconocer un lugar en el que nunca has estado físicamente, pero que tu alma identifica al instante. Esa sensación es el indicador más confiable de que tu campo está resonando con otra realidad. Greenberg también advertía que no todas las realidades son útiles para conectar. Algunas vibran en patrones que no te aportan nada. Por eso es clave la intención. Cuando entras a un ejercicio de conexión, lo haces con una pregunta clara: ¿qué necesito traer a mi vida hoy? ¿Qué versión de mí quiero integrar? ¿Qué experiencia me haría crecer? La respuesta a esa pregunta es la brújula que te guía al otro escenario con el que quieres enlazarte. Hay algo fascinante en todo esto, y es que muchas personas que practicaron estos ejercicios con constancia comenzaron a notar sincronicidades cada vez más evidentes, encuentros improbables, oportunidades que parecían imposibles, soluciones que llegaban en momentos de bloqueo. Y si bien desde fuera podrían parecer casualidades, Greenberg decía que eran la prueba de que la información de otra realidad estaba filtrándose hacia esta. En una de sus charlas contaba el caso de una mujer que vivía atrapada en una rutina pesada, sintiendo que había perdido la chispa de la vida. Durante semanas practicó una visualización de conexión con otra versión de sí misma, una que vivía con pasión, rodeada de nuevas amistades y con un propósito renovado. No sabía cómo iba a llegar a eso, pero mantenía la conexión cada noche. Al cabo de un mes, comenzó a sentir impulsos pequeños: inscribirse en un taller, aceptar invitaciones, retomar un pasatiempo olvidado.
En cuestión de meses, su vida social y emocional había cambiado por completo. Lo curioso es que ella decía: no sentí que cambiara yo. Sentí que me convertí en la mujer que ya vivía esa otra vida. Ese es el verdadero poder de conectar dos realidades. No es un truco mental ni un juego de fantasía. Es una manera de alinearte con potenciales que ya están ahí, esperando que abras la puerta. Jacobo insistía mucho en que no había que obsesionarse con cómo llegaría el cambio. La conexión entre realidades no es lineal. A veces la vida da giros extraños, te mueve piezas sin que tú las controles. Pero cuando mantienes la conexión, la transformación es inevitable. Es como si, al sincronizarte con esa otra realidad, todo tu campo energético comenzara a reorganizarse para que lo que ves aquí se parezca cada vez más a lo que existe allá. Quiero que pienses en esto. En la física cuántica existe un concepto llamado superposición. Significa que una partícula puede existir en dos estados al mismo tiempo hasta que la observas. En la visión de Greenberg, tu conciencia funciona de manera parecida. Puedes estar alineado a dos realidades simultáneamente. Y es tu atención la que decide cuál se manifiesta con más fuerza en tu experiencia. Por eso, conectar dos realidades conscientemente es tan poderoso. Es decidir a cuál quieres darle más fuerza en tu vida. Y aquí hay algo muy esperanzador. Esto significa que no estás atrapado en la realidad que vives ahora. Por difícil que sea tu situación, siempre hay otras versiones de ti donde las cosas son diferentes. Y al conectarte con ellas, puedes traer pedazos de esa fuerza, de esa claridad, de esa abundancia, aquí. Greenberg lo resumía así: no hay límites más allá de los que aceptas. Cada vez que eliges abrirte a otra realidad, le estás dando permiso a la vida para moverse de maneras que tu mente no puede prever. Imagina por un momento que cada paso que das te está acercando a una versión de ti que vive en plenitud. No tienes que saber todos los detalles, solo tienes que sostener la conexión. Con el tiempo, los caminos, las personas y las circunstancias empiezan a aparecer. Así es como la conexión entre realidades se convierte en algo práctico. No necesitas entender toda la teoría, necesitas practicar, porque la práctica es el puente que transforma una idea en experiencia, y una vez que lo experimentas, ya no hay marcha atrás. En un instante, descubres que la vida no es un destino fijo, sino una red de caminos donde tú tienes más poder de elección del que jamás imaginaste. Parte práctica. Ejercicio para conectar dos realidades al mismo tiempo. Antes de iniciar, quiero que hagas algo muy simple. Regálate estos minutos como si fueran un espacio sagrado. No importa si estás escuchando este video en tu casa, en tu habitación o en algún rincón tranquilo. Este momento es solo para ti. Paso 1. Preparación del espacio y de la mente. Cierra suavemente los ojos. Respira profundo y exhala lentamente. Hazlo 3 veces. En cada inhalación, siente cómo el aire entra y limpia tu mente. En cada exhalación, imagina que cualquier distracción, cualquier preocupación se disuelve poco a poco. En este instante, quiero que te des permiso de soltar todo lo que te ata a lo urgente y te abras a lo importante. Tú. Jacobo Greenberg decía que la conexión con otras realidades empieza con un cambio en tu atención, y para lograrlo, el primer paso es dejar que tu mente baje el ruido. Ahora, con los ojos cerrados, toma conciencia de tu cuerpo. Siente tus pies, tus piernas, tu espalda apoyada. Siente el peso de tu cuerpo como un ancla suave que te conecta a este momento. Paso 2. Reconocer tu realidad actual. En tu mente empieza a visualizar la realidad en la que estás ahora. No te preocupes por imaginar cada detalle perfecto.
Solo deja que aparezcan escenas, emociones, sensaciones de lo que vives hoy. Observa tu rutina, tus espacios, las personas que te rodean. Nota cómo te sientes al estar en esta realidad, tus emociones predominantes, tus pensamientos más frecuentes. No hay juicio, no hay crítica, solo estás observando como si estuvieras viendo tu vida en una pantalla. Jacobo explicaba que para conectar dos realidades, primero debes anclarte en la tuya, conocerla tal como es, con claridad y sin evasiones. Paso 3. Abrir la puerta a la otra realidad. Ahora quiero que imagines que frente a ti aparece un corredor luminoso. Este corredor es especial, no tiene paredes sólidas, sino que parece estar hecho de luz y movimiento, como un río que fluye suavemente. En el fondo del corredor hay una puerta. No es una puerta común, está hecha de un material que no existe en este mundo. Brilla, cambia de color, parece respirar. Acércate lentamente a esa puerta. Mientras caminas, siente cómo tu cuerpo se aligera, como si dejaras atrás el peso de tu rutina, tus preocupaciones y tus miedos. Cuando llegues a la puerta, detente un instante. Pon tu mano sobre ella. En cuanto la tocas, una sensación cálida recorre tu cuerpo. Es la señal de que estás a punto de conectar con otra realidad. Paso 4. Descubrir la otra realidad. Empuja la puerta lentamente y cruza al otro lado. Del otro lado hay una versión de ti. No es un extraño. Eres tú, pero en otra historia. Obsérvate. Mira cómo camina, cómo respira, cómo se mueve. Nota su energía, su mirada, su postura. Esta versión de ti ya vive en la realidad que quieres conectar. Tal vez más en paz, más plena, con objetivos cumplidos, con la energía que anhelas. Acércate y siéntate frente a esta versión de ti. No tienes que hablar, solo mírala y observa. Nota cada detalle. Este tú alternativo es una llave. Encarna lo que quieres traer a tu vida actual. Jacobo decía que al conectar dos realidades, la información no se transfiere con palabras, sino con resonancia. Así que solo observa y siente. Paso 5. El intercambio de energía. Ahora, imagina que desde tu corazón sale un hilo de luz que se conecta con el corazón de tu otro yo. Siente cómo esta luz empieza a fluir en ambas direcciones. Tú le entregas tus experiencias, tus emociones, tus aprendizajes y al mismo tiempo recibes su energía, sus certezas, su claridad. No hay prisa. Permite que la conexión se fortalezca. Siente cómo su paz se mezcla con tu respiración, cómo su confianza entra en tus pensamientos, cómo su fuerza empieza a recorrer tu cuerpo. Permanece aquí el tiempo que necesites, sintiendo cómo ambas realidades se entrelazan, cómo esta conexión empieza a formar una sola red energética. Paso 6. Anclaje en tu realidad actual. Lentamente, imagina que la otra versión de ti sonríe y asiente. Es su manera de decirte: ahora puedes regresar, pero no regresarás igual. Agradece en silencio esta conexión. Comienza a retroceder hacia la puerta. Al cruzarla, lleva contigo toda la energía, emociones y aprendizajes de esa realidad. Regresa por el corredor, sintiendo cómo tu cuerpo recupera su peso, pero con una sensación nueva. Estás cargando algo distinto en ti. Cuando vuelvas a sentirte en el lugar donde empezaste, abre suavemente los ojos. Mira a tu alrededor. Tal vez nada haya cambiado afuera, pero por dentro, algo ya es diferente. Paso 7. Integración diaria. Jacobo siempre decía que conectar dos realidades no es un evento único, sino un hábito de percepción. Así que para integrar esta conexión, cada mañana antes de levantarte, recuerda brevemente a la otra versión de ti. Pregúntate, ¿qué haría hoy esa versión mía? No tienes que repetir el ejercicio completo cada día. Basta con recordarlo, sentirlo y actuar en coherencia. Con el tiempo,
Notarás cambios sutiles, nuevas decisiones, coincidencias, oportunidades que antes parecían invisibles. Esta práctica no es solo imaginación, es una manera de enfocar tu conciencia hacia otras frecuencias de tu propio campo. Y al hacerlo, comienzas a atraer experiencias, personas y circunstancias que resuenan con esa realidad conectada. Recuerda, no se trata de escapar de tu vida actual, sino de enriquecerla. No buscas reemplazar tu realidad, sino expandirla. Ahora que has abierto esa puerta y sentido el contacto con otra versión de ti, quiero que te detengas un momento. Respira, siente tu pecho, percibe tu mente en silencio. No es una imaginación pasajera. Lo que acabas de experimentar es la manifestación de una de las ideas más profundas de Jacobo Greenberg. La realidad no es un espacio fijo, sino un campo flexible que se transforma con tu atención y tu intención. Quizás ahora mismo te sientas más liviano, más curioso, o tal vez sorprendido. Tal vez no tengas palabras para describirlo, y está bien. Esta experiencia no se mide en definiciones, sino en sensaciones. Lo importante no es entender con la mente todo lo que pasó, sino reconocer que algo se movió dentro de ti. Y eso que se movió es la señal más clara de que tu realidad ha comenzado a cambiar. Jacobo solía decir que cuando conectas dos realidades, no estás forzando al universo a darte algo. Estás alineando tu energía con una versión de ti donde eso que deseas ya está presente. Y al hacerlo, la vida se reorganiza para traerlo hacia ti. Pero quiero dejarte algo muy claro. Conectar dos realidades no significa huir de la que vives ahora. No significa negar tus retos o tus emociones actuales. Significa aprender a traer a tu presente la fortaleza, la paz, la claridad y la abundancia que ya existen en otra capa de tu propia conciencia. Es como tener un manantial de agua pura en otro jardín y aprender a abrir una canalización para que esa agua llegue hasta el tuyo. No estás abandonando tu jardín, estás nutriéndolo. Quiero que reflexiones sobre algo. A lo largo de tu vida, ¿cuántas veces has sentido que estabas en el lugar equivocado? ¿Cuántas veces has deseado tener una guía, una señal, una fuerza que te muestre el camino? Tal vez esa guía siempre estuvo ahí, en otra versión de ti, esperando que la escucharas. Conectar dos realidades es justamente eso, escuchar. Escuchar lo que ya has aprendido en otra parte, escuchar lo que ya has sanado, escuchar lo que ya has logrado, para que esa vibración comience a impregnar tu vida actual. No tienes que imaginarlo como algo lejano o sobrenatural. En realidad, es tan cercano como tu respiración. Cada vez que te detienes, cierras los ojos y recuerdas esa otra versión de ti, estás activando la conexión. Ahora bien, ¿qué sucede después de esta práctica? Es posible que los cambios no sean inmediatos. Puede que al principio parezca que todo sigue igual. Pero aquí está el verdadero secreto. La conexión empieza en lo sutil. Primero cambia tu energía, tu forma de percibir, tu manera de reaccionar. Y cuando eso cambia, lo externo comienza a moverse como un reflejo. Puede que de pronto tengas una conversación que abre una puerta inesperada. Puede que surja una idea nueva en medio de tu rutina. Puede que te atrevas a tomar decisiones que llevabas años evitando. Y todo esto sucede porque ya no estás funcionando solo desde la realidad que conocías, sino desde una mezcla, desde una versión más amplia de ti mismo. Jacobo repetía una frase que me gustaría regalarte. No eres prisionero de una sola historia. Eres el viajero de un universo de posibilidades. Quiero que la recuerdes. Quiero que la uses como un recordatorio de que cada vez que sientas que estás atrapado, tienes la opción de conectar con otra realidad donde ya existe la salida. Porque al final, la moraleja de todo esto es muy simple pero poderosa.
Tú eres más grande que tus problemas. Tú eres más amplio que tus limitaciones. Tú eres más extenso que esta versión de tu vida. Conectar dos realidades no es un truco místico para cambiar tu suerte de un día para otro. Es una manera de recordarte que siempre hay más caminos abiertos de los que crees y que esos caminos comienzan en tu conciencia. Quiero que te quedes con esta imagen. Tu vida es un río. El cauce que ves ahora es solo uno de muchos. En otros cauces hay más calma, más claridad, más abundancia. Conectar dos realidades es aprender a abrir un canal invisible que une esos ríos para que las aguas fluyan hacia ti. No necesitas forzar nada, no necesitas controlar cada paso, solo necesitas mantener la conexión, porque el agua siempre encuentra la manera de llegar. Y ahora, antes de despedirme, quiero proponerte algo muy pequeño pero muy poderoso. En los próximos 7 días, antes de dormir, dedica 3 minutos a recordar esa otra versión de ti que conociste hoy. No importa si la ves claramente o si solo sientes su energía, hazlo cada noche. Y al despertar pregúntate, ¿qué haría hoy esa versión de mí? No necesitas grandes acciones, basta con pequeños ajustes, una decisión distinta, una palabra diferente, un paso que te acerque más a esa frecuencia. Si haces esto, estarás manteniendo abierta la conexión y con el tiempo, lo que parecía una simple práctica se convertirá en una nueva manera de vivir. Hoy recorrimos un camino que pocos se atreven a explorar, el de conectar dos realidades al mismo tiempo. Tal vez cuando empezó este video pensabas que esto era algo lejano, casi imposible. Y ahora tal vez sientes que no solo es posible, sino que está al alcance de tu respiración. Quiero agradecerte por regalarte este momento, porque al escucharlo no solo estás aprendiendo una técnica, estás abriéndote a una nueva forma de mirar tu vida. Y eso, créeme, es el primer paso hacia una transformación real. Si esta experiencia resonó contigo, me encantaría que lo compartas en los comentarios. Cuéntame qué sentiste, qué imagen o sensación te quedó más grabada. Recuerda que cada vez que interactúas con esta información, estás reforzando la conexión. Y antes de irte, te dejo con esta última frase. La realidad más poderosa es la que te atreves a conectar con amor, confianza y presencia. Todo lo demás fluye desde ahí. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte este viaje. Nos encontramos muy pronto en esta realidad y en las que decidas conectar.